hablar hoy entonces, ya habiendo hecho toda esta introducción que nos quitó unos minutos, vamos a hablar entonces de la palabra, de lo que veníamos a hablar, amén. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el capítulo 33 del libro de Éxodo. Capítulo 33 del libro de Éxodo. ¿Sabe qué? Pasé una semana bastante, yo le he dicho a ustedes que cuando el Señor me dice para predicar, que me lo anuncia con un tiempo, con anticipación, mire, eso me cae una inquietud para ver qué es lo que voy a hablar. El pastor me había dicho, siéntase en libertad de hablar acerca de Moisés. Me lo dijo con esas palabras, siéntase en libertad de hablar acerca de Moisés. Y yo le dije, no, pastor, no me atrevo, porque le voy a ser sincera, en todo mi tiempo de estudio bíblico, Moisés no es precisamente el personaje que yo me siento capaz de exponer. Es un personaje bastante complejo y la persona tiene que tener un gran conocimiento teológico para poder exponer a Moisés sin ir a caer en el error de dar a entender que la ley es un medio para salvación. Por eso es que yo me cuido de exponer a Moisés. Y me hice la loca. Y empecé a preparar mi enseñanza en otra cosa. Pero ya cuando venía cayendo viernes o sábado, el Señor me dio esa inquietud y el Señor me dio la inquietud y me dijo, si el pastor dijo, siéntate en libertad de hablar de Moisés, era que me estaba dando la instrucción de que hablara de Moisés. Así que tengo que buscar algo que hablar de Moisés. Y empezó aquel dolor de cabeza, Dios mío, ¿qué puedo hablar yo de Moisés? ¿Qué puedo hablar yo de Moisés? Las muchachas saben cómo fue el tormento, porque yo a ellas les hago llegar, ay, mis hijas, estoy mortificada por esto, estoy mortificada por esto. Bueno, gracias al Señor, el Señor me dio algo, pero le voy a decir en qué circunstancias me lo dio, para que vea la relación que tiene con lo que vamos a hablar hoy. Ayer en la tarde todavía no había preparado la enseñanza. Y llega y sucede lo del incendio. Y yo digo, bueno, tengo que dedicar esta tarde a preparar la enseñanza acerca de Moisés. Y sucede lo del incendio y me entra aquella inquietud porque yo me sentí como ese sacerdote y ese levita que no ayudaron al samaritano. Porque tenían que ir a atender allá la religión. Y entonces el samaritano estaba necesitando su ayuda y ellos pasaron de largo. Y entonces el samaritano no, el herido. Y yo me sentí así y dije, Dios mío, yo voy a ser como ese sacerdote y ese levita que no ayudaron a la persona que estaba herida en la parábola del buen samaritano. Y entonces, bueno, pasaron por el grupo de la iglesia, algo de que estaban necesitando insumos en el hospital. Yo agarré, guardé unas cositas y me fui para el hospital. En el hospital, por primera vez, en la experiencia que tengo, de una vez que llegué y dije, traigo unos insumos para la gente del incendio, inmediatamente, pase adelante, pase para allá. Me pasaron para un cuarto y ahí había un montón de gente. Algunos eran del incendio, porque ya casi todos los del incendio habían sido dados de alta, pero había otras personas en estado más crítico que los del incendio. Bueno, y ahí fui llegando cama por cama y a cada una de las personas le fui dando el mensaje con la ayuda del Señor. Mire, una cosa tan tremenda, que en esa habitación no quedó una sola persona que no expresara delante del Señor su arrepentimiento y su deseo de salvación. En ese lugar, que era una habitación grande, porque había 2 personas nada más del incendio, pero había otros enfermos. Y lo más extraordinario es que yo no les decía la oración, porque uno a veces le dice, cierre los ojos y repita conmigo. No, yo le decía, yo no le voy a dar una oración a usted. Usted va a decir la oración y yo lo voy a seguir. Y las personas empezaban su oración y ellos mismos expresaban su arrepentimiento y su necesidad del Señor. Algunos en reconciliación con el Señor, otros en búsqueda de salvación. De cualquier manera, ojalá que esas personas se lleguen a congregar, porque yo no los conozco mucho. Ojalá que esas personas, aquellos que se reconciliaron, empiecen a congregarse. Pero lo importante es que de alguna manera Dios se glorificó en ese lugar. Pero yo regresé a mi casa sin tener la enseñanza. Regresé como a las 7 de la noche y todavía no tenía enseñanza.
Pero en ese momento, cuando me senté cansada, agotada, porque ya llevaba varias salidas, en la mañana también había salido, cansada y agotada, ahí el Señor me dio la enseñanza. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros siempre tenemos que estar prestos para seguir la dirección que el Señor da. Y la dirección que el Señor daba en ese momento era, anda para allá, porque hay gente que necesita de mí. Los insumos que yo llevé, no, esos solamente sirvieron para abrir la puerta, eso no era nada. Esos sirvieron para abrir la puerta, para que pudiera ingresar. Nunca había tenido la posibilidad de ingresar y que me dejaran ahí adentro. Siempre lo sacan a uno rapidito. No, vaya, sálgase. Pero en ese momento, el Señor había determinado abrir la puerta y había determinado tener ahí acumulada una cantidad de personas que necesitaban reconciliarse con Él. ¿Por qué les digo esto? Porque el trabajo, la porción que vamos a trabajar en este día tiene relación con eso. Tiene relación con seguir la dirección de Dios. Vamos a leer en Éxodo capítulo 33. Iniciamos en el versículo 12 hasta el versículo 19. Oiga lo que dice. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que nos ayudes. Palabras abstractas y complicadas, Señor, son las que hay en esta porción. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú abras, Señor, nuestros ojos, nuestros oídos, Señor, para entender lo que hoy quieres hablarnos. Porque, Dios, qué glorioso eres tú, qué gloriosa es tu presencia. Bien dices que nadie verá tu rostro y vivirá. Nosotros solo pedimos ver un destello de tu gloria, Señor. Eso es lo que pedimos ver en esta mañana, Dios mío, en el nombre de nuestro Rey Jesucristo. Amén. Mire, este acontecimiento del que estamos leyendo ahorita sucede, tal como el pastor nos lo ha venido explicando, en el momento en que está Moisés dirigiendo a un grande pueblo de más de 600,000 personas en medio de un desierto. Un pueblo que había cometido diversos errores, como hemos escuchado en los estudios anteriores. Un pueblo que había levantado un becerro de oro. Un pueblo que era tendiente a la idolatría. Un pueblo que era tendiente a la murmuración, un pueblo que era tendiente a la queja, tendiente a la rebeldía. O sea, ahí había de todo. Y Moisés tenía la gran responsabilidad de movilizar a este pueblo. Pero para ello contaba también con la ayuda de Dios. Él contaba con la presencia de Dios, la cual en ese momento se manifestaba a través de una columna de nube que les ayudaba a refrescar en el día, y una columna de fuego que les ayudaba a calentar en la noche. Porque resulta que en los climas desérticos, tal como a veces vemos aquí, en el día puede hacer un terrible calor como los que estamos viendo en la actualidad, pero en la noche puede refrescar bastante, a veces demasiado. De manera que Dios se les mostraba en esa forma, tangible, en esa forma que ellos podían comprender, porque era un pueblo que en ese momento se encontraba muy desorientado.
Recuerden lo siguiente, y estaba tan desorientado que nosotros conocemos todas las fallas y todas las situaciones que hemos estado estudiando en estas semanas anteriores. Recuerden lo siguiente, para este momento este pueblo no tenía la disponibilidad de la Biblia que nosotros tenemos, así que no nos podemos levantar a juzgarles. Porque si nosotros teniendo la Biblia y conociendo todas las cosas que ahí hay, le fallamos, ¿cómo será una gente que no la tenía? En ese momento apenas Moisés estaba estructurando parte de lo que hoy conocemos como el Pentateuco. Estructurándolo. Yo me imagino, la Biblia no nos dice nada al respecto, pero yo me imagino que él, de todas las labores que tenía, tal como estudiamos en semanas anteriores, sacaba un rato para ir redactando, escribiendo, estructurando, ordenando y organizando toda la información que hoy conocemos como los primeros 5 libros de la Biblia. Pero eso significaba que habiendo escasez de material para escribir, para copiar, las personas, las 600,000 personas a quienes él dirigía no tenían la disponibilidad de este libro. Así que no podían consultar en él como nosotros tenemos ahorita la posibilidad. Es así que Dios, en una forma tangible, se les muestra en forma de nube y en forma de columna de hierro, de fuego. Porque en esa columna de fuego y en esa columna de nube, ellos veían atributos de Dios. Veían protección, veían misericordia, veían dirección. Ellos veían ahí poder. Y era necesario que todos ellos vieran esas características de Dios. Recordemos que es un pueblo que tenía muchas generaciones, aproximadamente 400 años en Egipto. Y en esos 400 años probablemente habían olvidado muchas de las cosas que anteriormente se conocían acerca del poder de Dios y de la grandeza de Dios. Así que Dios se las ingenia para irles enseñando poco a poco cuáles son sus atributos y sus características. Mientras tanto, ¿verdad? Mientras cometen error y van y vienen, tenemos aquí un hombre que les dirige y que tiene conciencia de la gran responsabilidad con la que él tiene que llevar sobre sus hombros, la gran responsabilidad que tiene que llevar sobre sus hombros. Él tiene conciencia de ese peso y por eso tiene una dependencia mayor acerca de Dios. ¿Por qué ayer las personas estaban prestas para hacer esa oración? Hacerla en sus propias palabras y no esperar que alguien se las dictara. Porque había un peso en ellos, había una situación de impacto y de vulnerabilidad por haber vivido la situación que habían vivido en el día y otros por la gravedad de la enfermedad que estaban llevando en ese momento. Una esperando por cirugía, otra con una situación de cáncer, otra con otra situación esperando por cirugía. Y en esos momentos, cuando nosotros estamos acostados en la cama de un hospital, mirando con anhelo hacia la puerta para ver quién nos viene a visitar, ahí es donde nosotros entendemos nuestra necesidad de Dios. Así, nuestro amigo Moisés, cuando se encontraba con una gran responsabilidad sobre sus hombros de guiar correctamente a esta cantidad de personas rebeldes, idólatras, desobedientes, murmuradores y de todo tipo de cosas, él sentía la necesidad de depender de Dios. A lo mejor, y no voy a afirmarlo, pero sí pienso que puede ser así, a lo mejor por eso nos toca a nosotros cada cierto tiempo pasar por pruebas, por luchas, por situaciones de dolor, muchas veces agudo y otras veces un dolor crónico que tenemos que sobrellevar, una cruz que tenemos que sobrellevar un día tras otro. Porque si no fuera así, nos creeríamos superhombres y no sentiríamos la necesidad de Dios. No sentiríamos la necesidad de acudir a nuestro Dios. De manera que Moisés dice que acudía al tabernáculo. Él acudía a Dios porque de verdad tenía necesidad. Y gloria a Dios por cada vez que nosotros tenemos esa necesidad. Cada vez que pasamos por una prueba o que tenemos que sobrellevar una enfermedad crónica que se convierte en una cruz para nosotros. Porque ese es el lugar donde sabemos y entendemos que necesitamos a Dios. Lamentablemente es así. Cuando estemos con Él en gloria, ya no tendremos
necesidad de una enfermedad o de un dolor para adorarle. Pero en este momento es así. Nos bombardea el pecado, nos bombardean las redes, nos bombardea la tentación, nos bombardea las injusticias a nuestro alrededor. Y todo eso nos induce a pecar. Pero viene el momento de la prueba, del dolor, y llegamos nosotros y volvemos a recordar a Dios. Una hermana que se fue de aquí decía, ahí sí nos ponemos consagraditos, y es verdad, ahí sí nos consagramos, ahí sí. Bueno, Moisés no era así. Moisés sí estaba consagrado y buscaba a Dios en su lugar secreto todo el tiempo. Habría que ver cómo hubiera sido si no tuviera ese pueblo sobre sus hombros. Y empieza su conversación con Dios y le dice, veamos en el versículo 13, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Fíjese que en un solo versículo encontramos 2 veces la palabra gracia. Y cuando se encuentra varias veces la misma palabra en la estructura gramatical bíblica, eso significa que debemos colocarle el ojo porque ahí hay un énfasis. En estas palabras que Moisés dice, hay un énfasis en la gracia. Porque resulta que Moisés manejaba muy bien la idea de la gracia de Dios. La gracia de un Dios bueno que no espera que nosotros lo busquemos, sino que Él nos busca a nosotros. Moisés, aún en el Antiguo Testamento, manejaba esta idea. Por eso es que le digo que tengo mucho temor de hablar de Moisés sin dejar traslucir en algún momento la herejía de que la ley salvaba a las personas. No, la ley no salvaba. La ley era solamente un ayo para avisarle a las personas y mostrarle a las personas los pecadores que somos. Moisés sí manejaba desde el Antiguo Testamento la idea de la gracia. Y nosotros vemos que en sus escritos desde Génesis, Él nos habla de un Dios que busca y contacta al hombre, no de un hombre que busca a Dios. Ya en la caída de Adán, Adán no andaba buscando a Dios, andaba avergonzado, escondido por allá. ¿Quién lo llamó primero? Dios. Y todo el tiempo, en el pecado de Caín, ¿quién habló primero con él? Dios. Cuando nos habla de Abraham, ¿qué dice? Halló Abraham gracia en los ojos de Dios. Noé, halló Noé gracia en los ojos de Dios. De manera que Moisés sí manejaba completamente la idea de que Dios es un Dios de gracia. Un Dios que nos busca para salvarnos, sin que nosotros lo estemos buscando a Él. Y esta idea es muy importante que nosotros la grabemos dentro de nosotros, porque tenemos la tendencia de creernos que somos muy piadosos. Tenemos la tendencia de creernos qué buenos somos. Fíjese, yo ayer andaba en el hospital y dentro de mí tenía que luchar contra esa tendencia a envanecerme y a pensar que yo era muy buena por andar allá. Y tenía que pedirle perdón al Señor, perdóname, Señor. Pero eso está dentro de nosotros, solo que algunos tenemos el valor de confesarlo y otros todavía no lo aceptan. Esa tendencia a sentirnos que nosotros somos los piadosos que buscamos a Dios. Ay, porque yo ayuno y yo oro y yo hago esto, mire, eso. No. Cada cosa que nosotros hacemos en pro de alguien o en obediencia a Dios, es Dios quien de su gracia nos ha traído, de su gracia nos ha llamado, de su gracia nos ha convocado, nos ha revelado la salvación de Cristo, nos ha revelado que su Hijo murió por nosotros en la cruz para darnos salvación gratuita. Y Él nos dice salvación gratuitamente por gracia. O sea, nos repite nuevamente, nos hace énfasis nuevamente, no te equivoques. Absolutamente nada de lo que hacemos proviene de nosotros. Toda nuestra justicia, dice su palabra, son como trapo de inmundicia. Trapo de inmundicia es algo cochino, algo sucio, algo feo. Se dice que era lo que usaban las damas en ese tiempo cuando tenían la costumbre de las mujeres.
Pero todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia cuando vienen de nosotros y cuando nos creemos muy buenecitos. Solamente cuando es bañado e irrigado con la sangre de Jesucristo, con la justicia de Jesucristo, con los méritos de Cristo, que fue el que nos convocó, ahí es donde es un hecho agradable delante de Dios. No vaya a creer usted que entonces, entonces yo de ahora en adelante no ayudo a nadie, no evangelizo a nadie, no voy a orar ni voy a hacer nada porque todo lo que hago es como trapo de inmundicia. No. Todo lo que hacemos creyendo que es de nosotros es como trapo de inmundicia. Pero todo lo que hacemos en la confianza de que somos vulnerables y que Dios es el que nos da la fuerza para servirle, eso le es agradable. Porque viene de la gracia y del sacrificio de su Hijo Jesucristo. ¿Entendemos la diferencia? Por eso es que le digo, idea abstracta. Estos libros que hablan de Moisés son demasiado abstractos. Y hay que leerlos de una manera que podamos ver allí la gracia de Dios, que se encuentra presente en todas partes. Fíjese usted que Moisés hace énfasis en la gracia. Mire cómo dice, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. ¿Vieron que lo repite? Te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Cuando una persona halla la gracia de Dios, tiene deseo, necesidad e interés de profundizar y conocer a Dios. Sabemos que tenemos un Dios extraordinario, indescriptible, que nosotros no vamos a poder terminar de conocer nunca. Y gloria a Dios por eso. Porque a mí particularmente me genera una gran expectativa saber que voy a pasar la eternidad y no voy a terminar de conocerlo nunca. Porque es sorprendente, porque es extraordinario, porque va más allá de lo que nosotros podemos en algún momento describir, imaginar, pensar. Sin embargo, él tiene un anhelo, una necesidad de conocer a Dios. Mire, yo le voy a decir algo y lo prevengo con esto, mi hermano querido. Si usted ha recibido al Señor y no tiene deseo de conocerle, asústese. Asústese. Porque todos aquellos que hemos recibido al Señor queremos conocerle cada vez más. Y no le estoy hablando de inscribirse en un instituto bíblico, que no tiene nada de malo. No le estoy hablando de pasar el día leyendo la Biblia, que no tiene nada de malo si el Señor le da la fuerza para eso. Yo la leo un ratico nada más. No le estoy hablando nada de eso, le estoy hablando de una relación viva, de intimidad con Él. Si usted está dentro de la iglesia y viene a la iglesia como quien viene a cumplir una obligación, entonces todavía no tiene ganas de conocer al Señor. Si usted viene obligado a la iglesia, todavía no ha entendido lo que es la gracia de Dios y lo maravilloso que es buscar conocer al Señor. Es como el caso de los enamorados, que se están descubriendo cada vez más y se siguen descubriendo y se siguen descubriendo y se siguen conociendo el uno al otro y nunca terminan de querer conocerse más. ¿Usted no vio un enamorado que a veces, ahora con los mensajes, agarran esos mensajes, ya tienen un callito aquí de tanto mandarse mensajes entre ellos? Antes eran los teléfonos. En la oreja se le ponía uno roja de tanto que hablaba. 1 hora era poco para hablar con el enamorado. Y decía, pero ¿qué tanto hablan? Decía la gente, porque yo también era una de esas que hablaba 1 hora. ¿Qué tanto hablan? El enamorado siempre quiere conocerse. Bueno, pues la relación que Dios plantea para con su iglesia, es una relación de amor. La metáfora que Dios usa para con su iglesia es una metáfora de novia-esposa. ¿Por qué? Porque de esa metáfora podemos sacar precisamente ese deseo que tienen los enamorados de conocerse cada vez más el uno al otro. Él ya nos conoce más de lo que nosotros mismos nos conocemos. Ahora somos nosotros los que tenemos que querer explorarlo. ¿Y cómo? Dicen ustedes, hermana, porque yo ayuno, yo vigilo, yo oro. Sí, pero hay que ver cómo lo hace.
¿De verdad lo hace con ese deseo de conocerle o solamente para obligarle que le responda a su oración? Mire, hermano, a los evangélicos, no digo a los de esta iglesia, pero los evangélicos a nivel general nos han enseñado que nosotros debemos acercarnos a Dios y orar solamente porque necesitamos algo o cuando queremos moverlo a algo. Y esa idea no solamente es errónea, esa idea es ofensiva para Dios. Y le voy a decir por qué. Porque en los tiempos de antes, en estos tiempos de Moisés, los pueblos que estaban alrededor de los israelitas, esos pueblos adoraban ídolos. Y ellos hacían rituales y mataban animales y mataban personas y hasta sacrificaban niños para mover supuestamente a esos ídolos a que enviaran lluvia y a que enviaran fertilidad a las plantas y todo lo demás. El Dios que nosotros tenemos no es un Dios así. El Dios que nosotros tenemos es el Dios verdadero y vivo, independiente de lo que nosotros hagamos o digamos. No significa eso que no vamos a orar y que no nos va a responder. Claro que nos va a responder. Pero no debe ser nuestra motivación esa de que me voy a poner en 3 días de ayuno para que Dios me haga esto. No. ¿Usted quiere ponerse en 3 días de ayuno? Hágalo, pero hágalo para conocer a Dios. Hágalo para explorar cosas de Dios. Hágalo para entrar en el secreto de Dios y con Dios. Hágalo para entrar en la intimidad de Dios. Hágalo para disfrutar de Dios. Y cuando usted hace eso, entonces Dios en respuesta puede ser, si está dentro de su voluntad, que le responda lo que usted está pidiendo. Porque cuando nosotros nos acercamos a Dios, hermanos, Él empieza a cambiarnos. Cambia nuestros pensamientos, cambia nuestros sentimientos, cambia nuestras actitudes. Y una vez que Él nos ha cambiado, a lo mejor, al habernos cambiado, ahora sí estamos maduros para recibir lo que queríamos recibir. Una vez que hemos pasado por ese proceso en la intimidad de Él, y Él nos ha enseñado muchas cosas y hemos aprendido muchas cosas, a lo mejor, si está dentro de su voluntad, entonces obtendremos eso. Fíjese lo que le estoy diciendo y no vayamos a malinterpretar. No es dejar de orar, no, Dios nos libre. Es cambiar nuestra motivación al orar. Dios no es un Dios manipulable. Dios es un Dios que anhela celosamente nuestra compañía. No lo que Él no buscarlo por lo que Él nos pueda dar. No es buscar su mano que nos bendiga, es buscar su corazón. Es buscar enamorarnos cada vez más de Él. Y usted dirá, esto me suena demasiado religioso. No, no es religioso. Es un estado espiritual en el que usted aquí, en su casa, en su trabajo o donde esté, tiene presente que Dios está allí. Tiene presente que Dios es quien se encarga de todo. Y tiene presente también de que si Dios no le ha respondido su oración, su voluntad es mejor de lo que usted ha deseado. Fíjese lo siguiente. Llega Moisés y dice que si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres tu camino para que te conozca. Eso solamente nosotros en la actualidad lo podemos lograr leyendo su palabra. Pero en aquel momento no había su palabra. Por eso Dios tenía que revelarse a través de hechos poderosos. A través de la nube, a través del... Usted dirá ahora, ay, pero es que si yo tuviera una nube y tuviera un fuego, ya supiera por dónde tengo que agarrar. Pues no. Nosotros tenemos algo más explícito y más ventajoso que la nube y la columna de fuego. Tenemos esto. Esta es nuestra nube. Esta es nuestra columna de fuego. Aquí es donde podemos encontrar nosotros las respuestas a todas las preguntas que nos estamos haciendo. Fíjese lo que dice aquí. Y él dijo, mire lo que le responde Dios: mi presencia irá contigo y te daré descanso. O sea que la presencia de Dios
implica para nosotros lo que le acababa de decir hace rato, implica descanso, implica paz, implica descansar en Él y esperar a que responda nuestras necesidades si están dentro de su voluntad. Y si no están dentro de su voluntad, Él mismo nos hará entender eso y estaremos contentos. A lo mejor algunos de nosotros en algún momento de nuestra vida quiso irse del país, pero estamos aquí. No era su voluntad. Pero en aquel momento brincamos, saltamos, lloramos, pataleamos y ahora decimos, gracias Señor. Tuvo que pasar mucha agua debajo de los puentes en cada uno de los ríos para que nosotros pudiéramos entender esta idea y comprender que en aquello la voluntad de Dios era buena, agradable y perfecta. Mire lo que dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso, te daré paz, te daré serenidad, te daré tranquilidad, te daré la posibilidad de pensar y de ver y de entender y de razonar. Dígame usted, en un momento en que nosotros estamos turbados, asustados, tenemos un problema, un inconveniente, una depresión, ¿estamos pensando con claridad? No. Ayer yo le decía a la mamá de una muchacha de las que estaba allí con el incendio, ella se le va a poner a llorar a cada rato, porque ella se le ponía a llorar a cada rato. Y va a seguir así, le dije yo, va a seguir así. Porque en este momento ella no está en capacidad de pensar con claridad, ni siquiera termina de detectar que salió viva de allí. Es necesario irla sobrellevando, hasta que ella detecte que si bien puede haber perdido algunas propiedades, ella salió viva. Y eso es importante, pero hay que sobrellevarlo. Asimismo, el Señor nos sobrelleva a nosotros. Y pataleamos y lloramos y peleamos y hacemos ayuno y hacemos vigilia y no sé qué. Hay un motivo por ahí general por los que todo el mundo quiere hacer ayuno y vigilia y tal y la cuestión. Y no se nos da. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos años han tenido que pasar para que entendamos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para todos nosotros los venezolanos? ¿Cuánto le hemos pedido a Dios salir de esta crisis y todavía estamos ahí? Pero ¿cuántas cosas ha formado en los venezolanos a través de esta crisis? Cuando nos sentamos a evaluar cuántas cosas hemos aprendido que antes no sabíamos. Cuando éramos autosuficientes, cuando éramos los ricos de Latinoamérica y los insensibles también. ¿Cuántas cosas nos faltarán por aprender? Cuando llegue el momento, le diremos al Señor, gracias por haber pasado por ese desierto. Y dice aquí, esta es la frase que más me impacta de este pasaje. Y Moisés le respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Usted es capaz de decirle eso al Señor? A mí me da un sustico. Si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Hay cosas que nosotros deseamos profundamente en nuestro corazón. Profundamente. Pero ¿sabe qué es duro? Llegarle a Dios y decirle, Señor, si esto que te estoy pidiendo no es tu voluntad, arráncalo de mi corazón y que yo pueda estar contenta. Eso le dice Moisés. Si tu presencia no va conmigo, entonces no me saques de aquí. ¿Usted cree que Moisés no quería llegar allá a la tierra prometida? ¿No quería llegar con ese pueblo triunfante y victorioso, tal como era la expectativa desde el primer momento? En el libro de los Hechos tenemos un testimonio que nos da Esteban en su discurso, en Hechos 7, donde él dice que Moisés, desde su juventud, ya él sabía que iba a ser libertador de ese pueblo. Lo que no sabía era el método, pero él sabía que iba a ser libertador de ese pueblo. A mí me impacta ese versículo. Hechos 7:25 nos dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suyo, mas ellos
no lo habían entendido así. O sea, ya Moisés en su juventud pensaba que sus hermanos lo iban a levantar como un líder popular, este va a ser nuestro libertador. Y resulta que los israelitas no habían entendido eso todavía. Lo entendieron 40 años después. De manera que este es un hombre que ha luchado, que ha peleado toda su vida, que se ha ilusionado, que tiene la expectativa de que va a libertar a este pueblo. ¿Usted cree que Moisés no quería llegar al camino victorioso, al final victorioso con aquello que había soñado toda su vida? Yo supongo que sí. Sin embargo, por encima de su sueño y por encima de su proyecto y por encima de su deseo profundo, de lo que él podía considerar la razón de su vida, que era la liberación de ese pueblo, él coloca la presencia de Dios. Él dice, si tu presencia no va conmigo, no quiero eso. Si tu presencia no va conmigo, no quiero irme al exterior. Si tu presencia no va conmigo, no quiero ese trabajo. Si tu presencia no va conmigo, no quiero la sanidad. Oh, duele, ¿verdad? Duele. Si tu presencia no va conmigo, no quiero tener ese sueño. Duele. Eso le dijo Moisés. Por encima de todas las cosas estaba Dios. Si tu presencia no va conmigo, no me quiero casar. Si tu presencia no va conmigo, no quiero eso. Es difícil, es difícil. Pero mire usted lo que le responde Dios. Él le dice, Moisés le sigue diciendo, ¿en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Eso le sigue diciendo Moisés a Dios. Y Dios le responde, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. ¿Sabe lo que esto puede significar? Te he conocido por tu nombre, has hallado gracia en mis ojos. No es que Moisés fuera demasiado agradable, recuerdan lo que hablamos hace rato, no es que seamos agradables, es que Dios quería darle respuesta a su oración. Has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. O sea, Él nos conoce a nosotros más de lo que nosotros nos podemos conocer. Él sabe aquello que a nosotros nos va a perjudicar de lo que le estamos pidiendo. Él sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Él sabe aquello que nos va a apartar de Él y que nos va a alejar de Él. Él sabe todo. Por eso es que le dice, sí, mi presencia irá contigo. Te voy a dar esto que me estás pidiendo, ciertamente. ¿Por qué? Porque te he conocido. Te ruego que me muestres tu gloria, es la respuesta de Moisés, porque él va más adelante. Él busca más de Dios y así tenemos que ser nosotros. Ay, hermana, ya leí la Biblia, ya la terminé de leer, ya no la tengo que leer más. No, vuélvala a leer, empiece de nuevo. Encontrará allí nuevas cosas que antes no vio. No es que están colocadas nuevas allí, es que usted no las vio antes. Y cuando la lea la tercera vez, encontrará cosas que no vio antes. Y cuando la lea la cuarta vez, igualmente. Y cada vez que usted se inserte en su lugar secreto, cada vez que usted esté allí, en ese aposento donde el Señor Jesucristo nos dijo que nos encerráramos con Dios, descubriremos nuevas cosas acerca de Dios. Cada uno en forma personal, cada uno en forma individual, porque esto es un asunto de una relación individual. Sí, tenemos una relación colectiva como iglesia, pero cada uno de nosotros, así como Moisés que estaba solito aquí, solito, cada uno de nosotros puede decirle a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. O sea,
Nosotros escuchamos hablar de un trono y de todas esas cosas que salen en Isaías capítulo 6, en el libro de Apocalipsis, en Ezequiel. Y cuando nosotros decimos, te ruego que me muestres tu gloria, muchas veces viene a nuestra mente que yo quiero tener una visión. No se trata de una visión momentánea. Se trata de ir descubriendo poco a poco en esa intimidad los atributos de Dios en nuestra propia experiencia. Cómo Él actúa en nuestra vida. Cómo Él perdona cada uno de nuestros pecados. Cómo Él ve nuestra vulnerabilidad y sigue y sigue y sigue y sigue perdonando. Se trata de que nosotros vayamos descubriendo a Dios cómo Él va actuando en nuestra vida. Fíjese que encerrándonos en el lugar secreto, el Señor Jesucristo nos dice en Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es necesario que cada uno de nosotros, además de la relación colectiva hermosa como iglesia que tenemos con Dios, tengamos una relación personal, íntima, solitos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, los que tengan más tiempo disponible, el tiempo que requieran. Pero es encerrarnos solitos en un baño, en un jardín, en un patio, en el que vive cerca de la playa, en la playa, el que vive cerca de un árbol se puede sentar debajo de su árbol. No necesariamente tiene que ser un aposento cerrado, pero sí un aposento íntimo, solo. Ahí es donde nosotros podemos decirle a Dios, muéstrame tu gloria. No estamos hablando de esas oraciones acartonadas que nosotros hacemos. No, bueno, aquí tengo la lista de oración. Oración por la familia. Señor, te pido esto y esto y esto. Y aquí oración por la iglesia. Te pido esto, esto. No, eso también lo podemos hacer y lo hacemos aquí cuando venimos a la iglesia. Pero nuestro lugar secreto, nuestro lugar íntimo es el lugar donde le podemos decir nuestras necesidades más íntimas. Ahí es donde le podemos decir nuestros secretos más íntimos. Ahí es donde le podemos expresar aquella cosa que no se la decimos ni a nuestro mejor amigo, de lo que hay aquí muy profundo. Puede ser un dolor, puede ser un trauma, puede ser hasta un rencor. Y el Señor nos va sanando, nos va sanando, nos va sanando, nos va sanando. Ahí, en ese momentico de intimidad, en ese momentico de soledad con Él. Y entonces Moisés le dice, te ruego que me muestres tu gloria. Él va para adelante en su lugar secreto. Y aquí es donde Dios, y me encanta esto, aquí es donde Dios le da una especie de descripción de lo que es su presencia. Recuerda que él le había dicho a Dios que anhelaba su presencia. Si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Y entonces yo me pregunté, ¿pero qué es presencia? ¿Qué es la presencia de Dios? Porque cada uno tiene un concepto diferente de lo que es la presencia de Dios. Entonces algunos cristianos nos han enseñado, no aquí, en otras partes, pero yo he escuchado tantas enseñanzas de diferentes partes, que la presencia de Dios son unos rayitos que nos corren por la espalda. Y otros, ay no, la presencia de Dios es que se me eriza todo el cuerpo. Oh, siento la presencia. Y uno se pregunta, ¿eso es la presencia de Dios? ¿Una electricidad? ¿Eso es la presencia de Dios? Y yo empecé a investigar, porque eso es lo que tenemos que hacer, investigar. Llamemos, busquemos. Mira, hay diccionarios bíblicos. El doctor Google nos da cualquier cantidad de diccionarios y concordancias bíblicas para que nosotros busquemos. Y ya le voy a decir lo que me encontré respecto a la presencia de Dios. Dice así. Vamos a ver si lo logro encontrar porque este chuletario es largo. Dice que la presencia en aquel momento, acuérdense que esto es Éxodo. Éxodo fue escrito inicialmente en hebreo. Entonces dice que la presencia, nos dice Vine en su diccionario expositivo, nos dice que presencia en aquel momento era la palabra panai, que significa literalmente en hebreo pan del rostro. Y en otro momento se traducía como mi rostro.
De manera que cuando Moisés le decía a Dios que quería que su presencia lo acompañara, no era que quería ver un trono, ni era que quería ver unos rayitos que le recorrieran el cuerpito, ni el cuerpo que se le erizara, ni nada de eso. Él quería ver algo más profundo. Él quería ver una revelación profunda de quién es Dios y de cómo es Dios. Él quería ver el rostro espiritual de Dios. Recuerde usted que Dios no nos va a mostrar un rostro humano, solamente el rostro de Jesucristo, que es la imagen misma de su sustancia. Pero el Padre no nos va a mostrar un rostro humano. Él lo que nos va a mostrar son atributos de perfección, de poder, de amor, de misericordia, pero también de justicia. De manera que cuando Él le dice que le muestre su rostro, que le muestre su gloria, y que Él no quiere avanzar si no le muestra esa gloria, si no le acompaña con su presencia, no era que Él quería rayitos, ay, yo quiero unos rayitos cada vez que avancemos. No, Él quería revelación, Él quería conocer a ese Dios que lo había sacado y que lo iba llevando de la mano. Y mire lo que le responde Dios, mire. Ya habíamos visto que la presencia de Dios implicaba paz y descanso, ¿verdad? Dios le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Pero mire lo que dice aquí, te haré pasar, y le respondió Dios, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. O sea, lo primero que Dios le está revelando aquí es que Dios es un Dios benévolo, un Dios de bien. Un Dios que quiere y anhela hacernos bien, aunque ese bien a veces no nos resulta cómodo, ¿oyó? Ese bien a veces no es cómodo para nosotros, pero es bien. Mire, aquellas personas que tenemos la bendición de ser padres o haber sido padres, que ya son nuestros hijos, son adultos. Dígame usted, cuando usted levanta a su niño, sobre todo cuando están en preescolar y ya en primer grado, cuando usted levanta a su niño a las 6 de la mañana para ir a la escuela, ¿qué le dice su niño? Quiero seguir durmiendo. Para la mente del niño, el bien es la camita, seguir durmiendo. Pero para la mente del padre, que está puesto en 16 años más adelante, cuando lo vea graduándose en la universidad, para la mente del padre, el bien es levantar al niño, incomodarlo por un momento y llevarlo a la escuela. Así es el Señor con nosotros. Su bien a veces no es cómodo para nosotros, pero sigue siendo bien. Sigue siendo benevolencia, sigue siendo misericordia, sigue siendo bendición, sigue siendo conveniente. Lo que tenemos que hacer es seguir avanzando en paz, y sabiendo que Él sabe más lo que nos conviene de lo que lo sabemos nosotros. Mire, si por nosotros fuera, a lo mejor en este momento, pocos estaríamos sentados aquí, todos estaríamos allá en el imperio. Pero el Señor dice, ese no es el bien para ti. Ese no es el bien para ti. Y nosotros tenemos que, en paz y tranquilidad, decir, si tú dices que eso no es para mí, entonces por ahora no es para mí. A lo mejor algún día, pero en este momento no es para mí. Entonces Él le dice a Moisés, yo haré pasar mi bien delante de tu rostro. Mire cómo le está mostrando Dios sus atributos. Acuérdese que Moisés no tenía debajo del brazo una Biblia como nosotros. Entonces Dios le está mostrando sus atributos ahí de viva voz, en ese mismo momento, para que fuera tomando nota. Y para que esos atributos llegaran hasta nosotros a través de su palabra. Mire cuánta sabiduría, cuánta gracia, cuánta bendición y cuánta maravilla de nuestro Dios. Amén. Y dice, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Mire todas las cosas que Dios le revela a Moisés en este momento. Oiga lo que dice aquí. Haré pasar todo mi bien delante de ti. O sea, soy un Dios benevolente. ¿Ok? Proclamaré el nombre de Jehová delante de ti.
El nombre de Jehová es la reputación de Dios, no es la palabra Jehová, la cual algunos han convertido en religión e incluso algunos ni siquiera la quieren mencionar, porque la consideran demasiado que es demasiado sagrada, que es una ofensa. No es eso el nombre de Dios, el nombre de Dios es toda la reputación de Dios. Entonces él dice, proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Entonces es un Dios lleno de toda sabiduría, dispuesto a enseñar. Ya van dos atributos. Es un Dios bueno, pero también es un Dios que se autorrevela. A él nadie lo ha explorado, a él nadie lo ha obligado a que se revele al hombre. Él podía estar escondidito allá en su gloria y nosotros aquí matándonos los unos a los otros. Pero él se ha revelado a nosotros porque así ha querido. Y dice así, mire lo que dice: tendré misericordia del que tendré misericordia. O sea, él es el misericordioso y él decide con quién va a tener misericordia. No nos toca a nosotros juzgar. Pero Señor, ¿por qué no me salvas a mi hijo? ¿Por qué no me salvas a mi nieto? Deje, él dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y si está predestinado para salvación, llegará. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de un año, o puede ser en el momento que Dios diga. Pero llegará. Solamente si está predestinado. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Usted no sabe con qué ahínco oro por mi familia, pero entiendo que, mire, yo quisiera verlos aquí a toditos con esas manos levantadas, pero entiendo que eso será en el momento en que Dios lo diga, no cuando yo lo diga. Y dice aquí, seré clemente para con el que seré clemente. Esta expresión trasluce también soberanía. Dios es soberano. Él decide a quién salva, cómo lo salva y cuándo lo salva. Nosotros solamente podemos llegar delante de Él y pedirle, y rogarle, implorarle. Pero olvídese, con cualquier sacrificio que ofrezcamos, no lo vamos a mover de su voluntad. A lo mejor Él ha decidido salvar a esa persona o dar esa bendición en el último momento. Así como las películas y las telenovelas que se resuelven ya en el último capítulo. A lo mejor. A nosotros nos corresponde creer que Él es soberano y que Él decide lo que va a hacer con su misericordia y sobre quién la va a prodigar. Y mire lo que dice aquí. No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Él es un Dios protector. Nos protege hasta de nuestras propias peticiones. A veces hacemos peticiones que no nos convienen. Y Dios dice, eso no te lo voy a dar. Esto le dijo a Moisés, no vas a poder ver mi rostro directamente, porque no me verá hombre y vivirá. Es un Dios que no puede ser totalmente abarcado por nuestro conocimiento ni por nuestra mente. Es un Dios que está más allá de lo que nosotros podemos imaginar y podemos pensar. Es maravilloso saberlo, que la eternidad completa no bastará para terminar de conocerlo. Nunca estaremos fastidiados, nunca estaremos aburridos, siempre habrá algo que conocer, siempre habrá algo que hacer. Es maravilloso saber esto. Y dice así, y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Y después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Preste atención a esto. Matthew Henry dice, uno de los comentaristas más reconocidos, él dice que esta roca de la que él está hablando era un tipo de Cristo. Era como que Dios le estaba diciendo a Moisés, te voy a esconder en la roca para que no me veas completamente. Solo vas a ver un reflejo por allá lejos. Así nosotros estamos escondidos en la roca que es Cristo. ¿A usted no le ha pasado, sobre todo en los últimos días, con ese calor abrasador que hay? Y cuando usted llega y ve allá una sombrita debajo de un árbol, usted se mete debajo de ese árbol y ¿cómo se siente uno? ¡Ah, qué alivio! O cuando usted va caminando por una calle y hay un edificio más o menos de 3 pisos que proyecta una sombra y usted va y cuando va pasando por debajo, ¡qué alivio! Bueno, así era en ese desierto cuando encontraban una roca.
Qué alivio meterse debajo de esa sombrita. En nuestro caso, la roca que nos alivia, la roca que nos cubre, la roca que nos protege del sol abrasador es Cristo. Es Cristo. Y Dios le dice a Moisés, ahí yo te voy a meter, en la roca. O sea, es un Dios protector, es un Dios salvador, es un Dios que establece las condiciones, es un Dios que decide. Es un Dios soberano que determina lo que va a hacer con nuestras vidas. Y usted dirá, bueno, pero entonces me voy a abandonar, no voy a hacer nada. No, al contrario. Tenemos que estar prestos, pendientes, para saber cuál es su voluntad, para que Él nos vaya indicando hacia dónde tenemos que avanzar. ¿Qué tenemos que hacer con el ministerio que nos ha tocado sobrellevar? O con la responsabilidad que tenemos que llevar adelante. Así como Moisés estaba preocupado por su responsabilidad delante de Dios, así nosotros podemos estar preocupados por cada una de las cosas que Dios ha pedido que hagamos. Incluso por los dones que Él nos ha dado. Él dice en su palabra, en 1 de Pedro 4:10, dice que cada uno según el don que recibió, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. A nosotros, ¿qué nos corresponde hacer? Agarrar ese don, diagnosticar cuál es mi don, pulir ese don y administrarlo a los demás. Cada uno de nosotros no tiene por qué luchar contra el don que le ha tocado, porque asumir nuestro propio don, aquella persona, mire, las hermanas hermosas que hacen estas decoraciones preciosas, dígame cuando tenemos la cena del Señor, esas decoraciones preciosas, la hermana que limpia, la hermana que cocina, la que sirve el café, el hermano que enseña, el hermano que ayuda con la parte audiovisual, el hermano que consuela, el hermano que viene y ora los miércoles, o las hermanas que vienen y oran los miércoles. Cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad, ese don. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros las características y los talentos y los dones necesarios para que nosotros se lo ofrezcamos a Él a través del servicio a los demás. Entonces, ¿de qué sirve que si tú fuiste llamado para enseñar, tú quieras cantar? Eso lo vivía yo. Yo fui llamada para enseñar y yo quería cantar. Y el Señor me dijo, no, es para enseñar. Y yo lloré. Mire, hermano, usted no sabe cuánto lloré yo, porque yo no quería, yo quería era cantar. Cada uno de nosotros, y por experiencia propia se lo digo, asuma el don que Dios le ha dado. Púlalo, prepárelo, arréglelo, téngalo pulidito, fórmelo si usted fue llamado para cantar, si usted fue llamado para servir, si usted fue llamado para cocinar, cada uno de nosotros, hay personas que fueron llamadas para administrar, para llevar cuenta, para llevar la logística. La Biblia nos habla de dones de presidir, nos habla de dones de administración. Incluso, ¿sabe que hay un don bien interesante, particular, que es ignorado por muchas iglesias? El don de repartir. Dice, el que reparte con liberalidad. Hay personas a quienes Dios ha llamado, no para que repartan con una bandeja. Por cierto, a mí eso no se me da. Esta mañana le iba a servir a Dinaí un café con una galleta, porque ella se levantó muy de madrugada a sacar unas cuestiones que tenía pendientes. Y a mí me dio cosita. Y entonces cuando voy con las tacitas, para llevarle el pancito con la tacita de café, mire, eso casi hice un desastre, se me cayó todo. Le dije, ¿te das cuenta, hija? Yo no sirvo para repartir. Mira, si no te llevo el cafecito primero, tengo que ir hasta allá, hasta la computadora y llevar el cafecito, y después venir a buscar el pancito y voy y se lo llevo el platico, porque las manos mías son temblecas. Y entonces cada vez que agarro algo, pues eso me empezó a temblar. Imagínense, eran 2 platicos, un pancito con un cafecito, y la mano me empezó a temblar, y eso, menos mal que donde se cayó, todavía estaba en un mesón y no se derramó. Casi rompo los platos y toda la cosa. No se me da ese tipo de repartición. Pero estamos hablando aquí de otro tipo de repartición. Estamos hablando del don de repartir, no de repartir con bandeja. Es el don de esa persona que tiene ganas de ofrendar abundantemente.
Esa persona que da más incluso de lo que pudiera dar para sus necesidades, porque a veces no se reserva lo de su necesidad, sino que sigue dando y sigue dando y sigue dando y sigue dando abundantemente, y ofrenda aquí, ofrenda allá, y ayuda aquí, ayuda allá. Mire, y a esas personas que Dios le da ese don, sobrenaturalmente les sobreabunda en recursos financieros para que puedan seguir dando. Porque Él dice, el que reparte, cuando está hablando de los dones, que habla de don de enseñanza, sabiduría y todo lo demás, habla el que reparte con liberalidad. O sea, si usted va a repartir, que no sea con dolor en su corazón, sino y sin pichirrés, sino délo con liberalidad, que Dios le va a dar más. Bueno, ese es un don, púlalo, sáquelo adelante, úselo, porque Dios le va a seguir respaldando. El que tiene su don de enseñanza, úselo. Estudie la Biblia, estudie comentarios, estudie libros teológicos, estudie en el instituto bíblico, busque la manera de formarse, porque sabe que tiene ese don y tarde o temprano el Señor lo va a parar a enseñar en alguna parte. El que tiene el don para servir, sirva con todo el corazón, prepárese para hacerlo, aprenda cómo puedo servir mejor. A lo mejor usted está sirviendo en asuntos de la infraestructura, prepárese cada vez más. Yo siempre veo que mi hermano Edwin está aprendiendo. En estos días le dijo a Dinaí, ya aprendí a cómo hacer unas nuevas persianas que funcionen mejor y tal y la cuestión. Hay que seguir aprendiendo para poder pulir ese don y ponerlo al servicio del Señor. ¿Y cómo se pone al servicio del Señor? Cuando se pone al servicio de la iglesia, cuando se pone al servicio de la gente. Esa es una forma, ¿verdad?, de aceptar la soberanía, la presencia de Dios que va con nosotros. Una presencia que nos guía, que nos dirige, que nos indica hacia dónde tenemos que ir. Mire, ¿sabe qué a mí me parece raro? Cuando la persona ora de esta manera, vamos a pedirle al Señor para que me respalde en esto. Me respalde. Dios no respalda, hermano. Dios no respalda, Él va adelante. Él dirige. Nosotros vamos detrás de Él. Bain dice que la presencia de Dios, que andar delante de la presencia de Dios es precisamente seguirlo a Él. No es que Él me siga a mí. Hermanos, Dios no es el genio de la lámpara que está puesto para darme mis caprichos, ni es tampoco un ayudante ni un asistente para que yo lleve a cabo mis propios planes. No. Yo tengo que estar humilladito en el lugar secreto, y en ese lugar secreto Dios me va diciendo cuáles son sus planes. Y de ahí sale la persona con esa convicción y dice, hacia acá es hacia donde tenemos que agarrar, o hacia acá es hacia donde tenemos que agarrar, o más allá o más acá, donde Dios diga. Y le voy a decir algo, eso no le garantiza que usted va a tener un éxito momentáneo. No le garantiza. Puede ser que usted no tenga un éxito humanamente hablando, momentáneamente, pero sí le garantiza que si usted tiene la paz de estar en la presencia y en la voluntad de Dios, en la dirección de Dios, todo va a terminar bien. Le voy a contar este testimonio ya para terminar. Hacia los años 2000, no recuerdo bien, 2010, no sé cuánto, más o menos, 2008, no sé. El Señor me convocó a mí y me llamó a que, ya yo había aceptado que mi don era la enseñanza, y ahí a regañadientes. Me convocó a que yo estudiara, se abrió una oportunidad para estudiar una maestría a nivel internacional en teología. Y yo me inscribí, cursé todos mis estudios, una maestría bastante costosita, pero yo lo pagaba con los dólares de Cadivi, ¿se acuerdan? Con los dólares de Cadivi, rácata, yo mandaba y depositaba allá. Y me mandaban mis material, mis materias. Tiene que leer el libro tal, y otra vez dólares de Cadivi, y me mandaban mis libros. Cursé toda la maestría. Hice la tesis, envié la tesis. Y en el momento que correspondía ya terminar los trámites para que me dieran el título, explotó toda la crisis de Cadivi. ¿Se acuerda que aquí no se conseguían, hacer transacciones en el exterior, ni comprar dólares, ni nada, y estaba prohibido, los medios no podían hablar de los dólares, todas esas cosas? En ese momento explotó eso. Y mientras yo estaba aquí tratando de ver cómo hacía para tramitar el título,
por allá estaban vendiendo la facultad, se la vendieron a una universidad de Estados Unidos y yo le perdí el rastro. El asunto es que no tengo título. Muchas veces usted sigue la dirección del Señor y aparentemente no encuentra el éxito humano que usted quisiera tener. Pero yo me siento igualmente bendecida porque, hermanos, he conocido, he leído, he aprendido tantas cosas del Señor en esa maestría. Me he enamorado tanto del Señor Jesucristo porque yo no estaba haciendo esa maestría para tener un puesto ni para aspirar a nada. Yo lo que quería era conocer al Señor y tratar de seguir sus instrucciones, claro, a mi manera. Siempre, por eso le digo, toda obediencia viene teñida de una desobediencia. Yo iba cursando la maestría, pero no la iba cursando con la debida rapidez con la que la tenía que cursar, porque si yo la hubiera terminado antes, no me agarra la crisis de Cadivi. Si la hubiera terminado cuando el Señor me iba dirigiendo, no me agarra la crisis de Cadivi. Porque toda obediencia va teñida a veces con una desobediencia y corremos con la consecuencia de la desobediencia. Yo he llorado ese título con esta crisis. He llorado ese título porque, oye, a lo mejor hubiera podido dar clase en alguna parte a través de internet y ganarme unos realitos en este momento tan duro que hemos pasado. Pero no ha sido la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era simple y llanamente que conociera y me enamorara de Él. Y con eso es suficiente. Con eso es suficiente. Ahora a mis 61 años llega y me vuelve a convocar a otra maestría. Le digo, Señor, con 61 años, otra maestría. Pedí una beca, porque es una universidad costosa, pedí una beca. Y me dijeron, no. Y yo dije, entiendo, tengo 61 años, ¿quién va a becar una vieja? Si a uno lo que está es para retirarse. Y tuve que empezar, gloria al Señor, a inscribirme en la maestría. Ahí se van todos los ingresos, pero ¿cómo la disfruto? ¿Cómo la disfruto? Mire, cada uno de los materiales, de las lecturas, de las tareas, las muchachas lo pueden decir, ¿cómo la disfruto? Sin embargo, toda obediencia, por lo menos en mi caso, va teñida de desobediencia. Muchas veces digo, me voy a retirar porque eso es demasiado costoso. Mire, los bonitos, los suelditos, eso no me queda ni medio. Y a veces uno quiere gastar su platica en otra cosa. Y las muchachas me dicen, tranquilita, tranquilita, te ves más bonita porque el Señor te dijo que te pusieras a estudiar. Y bueno, sigo adelante. Pero como les digo, toda obediencia muchas veces va teñida de un toque de desobediencia, porque todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Gracias al Señor por la fuerza que nos da para seguir buscando su presencia, buscando sus atributos, buscando conocerle, buscando enamorarnos cada día más de Él. Y a eso es que les convoco yo en este día. Le convoco a que busque su presencia, le convoco a que cultive su don. Si usted fue llamado para cocinar, métase en un curso de cocina, busque en internet cursos de cocina, busque la manera de que todo le salga cada vez mejor porque le sale para el Señor. Si usted fue llamado para evangelizar, busque entrenarse, busque aprender cómo se evangeliza, busque hacerlo, pero hacerlo bien. Cada cosa a la que fue llamado, púlalo como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a seguir su presencia. Padre, gracias te damos, Señor. En el nombre de nuestro Rey Jesucristo reconocemos que todo viene de tu gracia, que no hay ninguna obediencia nuestra que no vaya teñida de algún sentimiento por allá dentro, de egoísmo, de sentirnos piadosos, de sentirnos a veces hasta mejor que los demás, de compararnos con otros que quizás no están acudiendo a determinadas actividades. Siempre hay en nosotros, Señor, algo que te desagrada, pero tú eres un Dios piadoso, tú eres un Dios misericordioso, tú eres un Dios benevolente, tú eres un Dios que nos ama, tú eres un Dios de gracia. Y por eso, Padre amado, Señor, seguimos caminando aquí, seguimos caminando en ti, seguimos pidiéndote, Dios mío, que pongas en nosotros una sed y un hambre de conocerte, de tal manera, Señor,
que podamos decir como Moisés: si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Si tu presencia no va conmigo, Señor, no quiero esto que te estoy pidiendo. Convénceme y ayúdame a estar contento, Señor, con tu voluntad y en tu presencia, porque es buena, agradable y perfecta. Gracias te damos, Señor. Perdona, Dios mío, todo aquello en lo que te hemos desagradado. Perdona, Señor, todo aquello, Dios mío, en lo que hemos pensado, aquello que no te agrada. Perdónanos, Padre. Reconocemos delante de tu presencia nuestra debilidad y te pedimos, Dios mío, que cada día nos uses más y nos enamores más de ti, Señor. En el nombre de nuestro Rey Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios me les bendiga, mis hermanos, y me les guarde.